Luego tenemos lo que es la hidralazina y el dinitrato de isosorbida, que, bueno, va a ser más que nada recomendado para pacientes de raza negra que tienen el FeNV menor o igual a 35% o menor a 45%, junto con una dilatación del ventrículo izquierdo. Y también en la clasificación NIA de 3 a 4. Y luego tenemos la digoxina, que es un inotrópico bioral, que este es para pacientes con insuficiencia cardíaca de falla de eyección reducida, sintomática en el ritmo sinusal. Y bueno, este medicamento lo malo es que va a aumentar el riesgo de lo que son las arritmias. Y siguiente, por favor. Luego, bueno, acá hay otras recomendaciones sobre el tratamiento de déficit de hierro. En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, se va a recomendar lo que es la administración de suplementos de hierros intravenosos a pacientes con la FeVI reducida o levemente reducida para aliviar los síntomas y mejorar lo que es la calidad de vida. Y bueno, en la otra imagen es un resumen de todos los medicamentos que hemos visto, que en la base están los 4 fantásticos, sino levodoradina, activadores de la guanilata ciclasa, como el vericiguat. Luego, si no funciona, se va con el omecamtiv o mercambil. Si no funciona, la terapia recombinante cardíaca, de resincronización cardíaca, o el desfibrilador automático implantado. O si no, se trata lo que es un trasplante cardíaco, o si no, la asistencia ventricular mecánica. Y si todo eso aún no funciona en el paciente, ya se recomienda los cuidados paliativos. Siguiente, por favor. Ahora el tratamiento de la falla cardíaca ligeramente reducida, tenemos como primera opción de las guías que se usan los diuréticos en el caso de que haya retención de fluidos o los inhibidores de SGLT2, que lo pone como más importante, ¿no? Entonces después, luego de eso, ya están los YECAS o los ARA o los ARNI, después los ARM o los bloqueadores, los beta bloqueadores. Siguiente. Y luego para la falla cardíaca con FeVI preservada tenemos que como primera recomendación están los diuréticos para lo que es la retención de fluidos, los inhibidores de SGLT2 y en sí este es más característico, ¿no?, de lo que es el tratamiento de la etiología y las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada. Ya tenemos una pequeña base de lo que ya explicó mi compañera. Ya sabemos lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, crónica, reducida, levemente reducida, preservada. Pero también tenemos que abarcar lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada y tenemos que dar unos pequeños incisos para poder nosotros direccionarnos a lo que es el tratamiento. En sí, la insuficiencia cardíaca avanzada representa lo que es la fase final de la enfermedad, que está caracterizada por lo que es la persistencia de síntomas severos a pesar del tratamiento médico óptimo. En sí, esta tiene una prevalencia en aumento debido a lo que es el envejecimiento poblacional, la mayor supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca y los avances terapéuticos. Desde el punto de vista diagnóstico, esta no depende exclusivamente de una fracción de eyección reducida, ya que puede presentarse tanto en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida como preservada, y se basa en la combinación de síntomas graves, disfunción cardíaca significativa, episodios de descompensación y limitación funcional severa. El pronóstico de por sí es desfavorable, con una mortalidad anual que oscila entre 25 y 75%, lo que lo hace importante una correcta estratificación del riesgo para poder identificar precozmente a los pacientes candidatos a terapias avanzadas como es la asistencia circulatoria mecánica o el mismo trasplante cardíaco. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué es esto? Esto es lo que es la clasificación INTERMACS, que es de la Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support, que básicamente es probablemente la herramienta más importante en la práctica clínica para decidir qué tan rápido
nosotros hay que actuar con un paciente que ya entró en lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada. Básicamente, esta se divide en una escala del 1 al 7 que estratifica a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada basándose en su gravedad clínica y su estabilidad hemodinámica. A diferencia de lo que es de la New York Heart Association, que es más subjetiva, el Intermax nos dice el grado de urgencia para realizar un trasplante o poner una asistencia mecánica, o sea, un corazón artificial. Sí, básicamente el perfil 1 nos habla de lo que es un shock cardiogénico crítico. Aquí el paciente se está muriendo, hay hipotensión extrema, falla de órganos, hay lactato alto. Aquí lo que se necesita es un soporte mecánico o inotrópicos en horas. Perfil 2, que es un deterioro progresivo, donde el paciente está con inotrópicos intravenosos en el hospital, pero aún así necesita, eh, bueno, en sí su función renal y su función hepática empiezan a empeorar, por lo que necesita intervención en días. El perfil 3, que básicamente es estable, pero dependiente de inotrópicos, eh, cada vez que intentan quitarle lo que es el medicamento intravenoso, esta suele fallar. Entonces, el paciente puede estar así semanas o meses esperando un trasplante. El perfil 4 son síntomas en reposo, que básicamente está en su casa, pero cualquier mínimo esfuerzo lo fatiga. Y aquí es el paciente que reingresa constantemente al hospital porque se congestiona. El perfil 5, intolerante al ejercicio. Perfil 6, que tiene una capacidad de ejercicio limitada. Y el perfil 7, que tiene una clasificación de New York Heart Association tipo 3 avanzada. Siguiente diapositiva, por favor. En sí, en la insuficiencia cardíaca avanzada, muchos pacientes llegan a un punto crítico en el que necesitan una terapia definitiva, como lo es un trasplante cardíaco o un dispositivo de asistencia mecánica permanente. Pero estas terapias de por sí no se hacen de inmediato porque se necesita evaluar al paciente, esperar un donante de un trasplante y poder prepararlo para la cirugía. Entonces, antes de eso, ¿qué es lo que nos menciona respecto a lo farmacológico? Se nos menciona lo que es los inotrópicos. Aquí la guía nos dice que tiene un rol doble, que es la estabilización aguda y la de soporte paliativo. Tiene efectos positivos al mejorar el gasto cardíaco, reducir la congestión y aseguran que llegue sangre a los órganos periféricos, a los órganos vitales, perdón, a los órganos vitales. Y bueno, teóricamente previene lo que es el fallo multiorgánico. Pero por otra parte, estos pueden ser contraproducentes porque estos aumentan lo que es el consumo de oxígeno del corazón, lo que favorece la isquemia miocárdica, lo que provoca arritmia ventricular y empeora el pronóstico a largo plazo. En sí, en pacientes sin opción a trasplante o algún tipo de asistencia mecánica, estas se pueden usar de forma intermitente para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y menos síntomas en su caso. Respecto al manejo de la congestión y la resistencia a diuréticos, se sigue un protocolo de escalamiento que básicamente es en primer lugar, bloqueo secuencial de la nefrona, que la primera medida es poder doblar la dosis del diurético de ASA y poder combinarlo con otro tipo de diurético, que es tiazida o metolazona. Dos, la terapia de sustitución renal, que si la misma combinación de fármacos fracasa, se debe pasar a otras medidas extracorpóreas, que es la sustitución renal. Y la ultrafiltración, que es la técnica más usada para poder retirar, ¿no?, el agua mecánicamente. Eh, Si bien es cierto que ayuda con el volumen, en sí la guía nos dice que no hay muchos datos concluyentes de que realmente mejore la supervivencia a largo plazo. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es el algoritmo, por así decirlo, de el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada? En sí, dividimos a los pacientes en perfil 1, perfil 2, como es shock, deterioro rápido, que ellos se van a lo que es la asistencia mecánica temporal para poder estabilizarlos. Perfil 3, perfil 4, que entran en una evaluación de riesgo para terapias permanentes, y los perfiles mayores a 4, que son los que están estables en su casa, se mantienen en vigilancia estrecha a menos que presenten signos de alto riesgo. Ahora, una vez que el paciente está con una asistencia mecánica temporal, se
plantea tres opciones, ¿no? Tres caminos, que es el daño irreversible, en donde si hay daño cerebral o multiorgánico grave, se opta por la interrupción de la asistencia. Una recuperación total, donde si el corazón y los órganos llegan a sanar, se procede a la retirada gradual del mismo dispositivo, y una recuperación parcial, en donde si los órganos se recuperan, pero el corazón no, el paciente se convierte en candidato a soluciones a largo plazo. Ahora, para los pacientes que no recuperan su función cardíaca, se evalúa si la causa es potencialmente reversible o si existen contraindicaciones para el trasplante, como es la hipertensión pulmonar. Y aquí es donde entra lo que es el dispositivo de asistencia ventricular izquierda, ya sea como el puente de trasplante, para poder estabilizar al paciente, o como una terapia de destino, si no es apto para un corazón nuevo de por sí. Ahora, si las contraindicaciones se resuelven o si el paciente ya es apto desde el inicio, entra lo que es en la lista de espera para trasplante. Si el paciente sigue sin ser apto para trasplante, pero tolera lo que es la asistencia mecánica, se queda con el dispositivo de asistencia ventricular izquierda de forma definitiva. Eso es la terapia de destino. Pero si el riesgo es bajo y el paciente está estable, las terapias invasivas pueden aplazarse manteniendo un seguimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, respecto a la asistencia circulatoria mecánica, hay tipos de puentes. Tenemos, por ejemplo, el puente a decisión o el puente a puente, que se utiliza en pacientes que llegan en shock crítico, o sea, los Intermac 1. Y como nosotros no sabemos si el paciente tiene algún tipo de daño cerebral irreversible o si sus otros órganos llegan a aguantar, ponemos una máquina temporal para poder estabilizarlo. Luego tenemos lo que es el puente a ser candidato, es donde eh, el paciente que hoy no es apto para trasplante, eh, porque puede tener, no sé, una hipertensión pulmonar muy severa o una falla renal por el mismo gasto. Y nosotros lo que hacemos es colocar este dispositivo que, para que al mejorar la circulación, estos órganos mismos se recuperen y el paciente se vuelva apto para poder entrar a la lista de trasplante. Luego tenemos lo que es el puente al trasplante, en donde el paciente ya es candidato, está en la lista, pero su corazón no podrá aguantar la espera. Entonces aquí es el mismo dispositivo que lo mantiene vivo y en condiciones óptimas hasta que aparezca un donante. Luego tenemos puente a la recuperación, donde es el escenario ideal, donde se usa cuando esperamos que la causa de la insuficiencia cardíaca sea reversible, como una miocarditis aguda o tras un infarto. Y aquí la máquina hace el trabajo del corazón mientras este descansa y pueda sanarse, para luego poder retirarlo. Luego está lo que es la terapia de destino, que es el plan final, y esta se usa para pacientes con insuficiencia cardíaca terminal que jamás podrán ser candidatos a trasplante por la misma edad o por comorbilidades. Y aquí el dispositivo se queda con el paciente de por vida para poder mejorar su supervivencia y calidad de vida. Ahora, respecto a la asistencia circulatoria mecánica temporal, es una estrategia básicamente de rescate a corto plazo, es de días a semanas, y está diseñada para pacientes en estado crítico, típicamente en lo que es Intermax 1 o Intermax 2. Su función principal es poder estabilizar la hemodinámica de inmediato para poder revertir la hipoxia, la acidosis y el fallo multiorgánico. Esta se considera una terapia de transición que permite ganar tiempo bajo tres puntos importantes, que es el puente a la decisión, puente a la recuperación o el mismo puente a puente. Respecto a la asistencia circulatoria mecánica permanente o a largo plazo, se indica ya en pacientes seleccionados, generalmente los que son de Intermax 2 a 4, donde la función cardíaca no se recuperó con medidas temporales. Y aquí el objetivo cambia hacia la supervivencia a largo plazo y a la calidad de vida. Puede funcionar como puente al trasplante, puente a la candidatura o como terapia de destino,
en aquellos que no son aptos para el trasplante. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. De por sí, es el trasplante cardíaco que se va a consolidar como el tratamiento de elección y más efectivo para lo que es la insuficiencia cardíaca avanzada en ausencia de contraindicaciones, porque esto ofrece una supervivencia cercana al 90% al primer año y una media de 12,5 años. Y a pesar de mejorar drásticamente lo que es la capacidad funcional y la calidad de vida, su principal limitación es la escasez de donantes, por lo que ha obligado a tener que flexibilizar lo que son los criterios de selección y la edad de estos mismos. En sí también el éxito a largo plazo también enfrenta eh, desafíos como es la misma vasculopatía, el injerto o los efectos secundarios de la misma inmunosupresión. Bien, siguiente diapositiva, por favor. En sí, la insuficiencia cardíaca sigue lo que es un patrón de deterioro gradual, interrumpido por episodios de descompensación aguda que aumentan el riesgo de la muerte súbita o por progresión de la enfermedad. Y es ante este escenario donde es importante emplear un enfoque multidisciplinario de cuidados paliativos desde el diagnóstico desde la fase avanzada. De igual manera, el alivio de lo que es el sufrimiento se centra en lo que es el control de la disnea y el dolor mediante escalas de evaluación ya validadas. Por ejemplo, para la disnea se puede considerar lo que es el uso de opiáceos, evidentemente, ¿no? Informando siempre sobre efectos secundarios como es estreñimiento, cambios en el estado mental, y benzodiazepinas como la línea de rescate. Entonces, en cuanto al dolor, fármacos como es el fentanilo o la oxicodona se consideran como opciones seguras. Y bueno, un punto importante también de la insuficiencia cardíaca avanzada es la misma eh, planificación anticipada de lo que son los cuidados, porque al final todas las decisiones sobre el final de la vida deben ser documentadas, comunicadas, revisadas. Y es por eso que los mismos profesionales tienen la responsabilidad de seguir las preferencias del paciente y de los cuidadores, teniendo especial sensibilidad cuando el paciente no puede expresarlas debido al mismo deterioro cognitivo o la depresión. Ok, siguiente diapositiva. Ahora, eso fue respecto a la guía europea, pero ahora, ¿qué nos menciona la guía japonesa? Básicamente aquí lo consideran lo que es la etapa D, básicamente lo mismo, ¿no? La fase más crítica de la enfermedad. Básicamente pacientes con síntomas graves, clase tipo 3, tipo 4 de lo que es la New York Heart Association, que afectan su vida diaria. Y estas se caracterizan por tener al menos 2 hospitalizaciones al año y un pronóstico difícil. La mortalidad de lo mismo, 25 a 75% en un año. Aquí lo que utilizan son criterios, le llaman I Need Help, que básicamente es una guía rápida para saber cuándo un paciente debe ser referido a especialistas en trasplantes o dispositivo de asistencia ventricular, en donde se menciona, bueno, se debe tomar en cuenta lo que son el uso de fármacos inotrópicos intravenosos, niveles muy altos de la BNP, mayor a 740 picogramos por mililitro, la baja presión arterial o la falla en los riñones y las hospitalizaciones frecuentes. Ahora, respecto a los inotrópicos, mencionan también lo mismo. Mencionan que aunque estos medicamentos también pueden ayudar a lo que es el bombeo, también pueden aumentar el consumo de oxígeno y poder causar arritmias o daño miocárdico, lo que aumenta el riesgo de muerte. Cuando estas se deben usar bajo este contexto, se deben usar como un puente para poder estabilizar al paciente mientras espera un trasplante o una asistencia mecánica, como rescate cuando hay una congestión persistente, bajo gasto cardíaco o síntomas de mala circulación, como paliativo para poder mejorar la calidad de vida en pacientes que ya no son candidatos a trasplante, y para evaluación, para ver si otros órganos
como son los riñones, mejoran al mejorar el bombeo y así poder decidir si el paciente es apto para trasplante. Sí, básicamente eso. Ahora, en sí, ¿cuáles son los requisitos para el trasplante en Japón? Básicamente ellos toman en cuenta lo que es la edad, deben ser menores de 65 años, la gravedad, deben tener síntomas graves como es la clase 4 y tienen que tener dependencia de fármacos o máquinas. De igual manera debe haber compromiso, no debe haber hábitos nocivos, no debe haber, eh, no debe haber el acto de fumar, el acto de beber, ¿no? El poder cumplir con las medicinas, tener apoyo familiar. La misma salud general, el no tener un cáncer activo o llevar 5 años libres de él, ni daño irreversible en lo que son los hígados o riñones. Bien, siguiente diapositiva, por favor. En sí, ¿quiénes son los candidatos para un trasplante de corazón? En sí, esto no es para todos. Se reserva para quienes ya tienen enfermedades como es la miocardiopatía dilatada, enfermedad isquémica o cardiopatías congénitas, siempre que cumplan con estos 3 puntos, que es la primera, que es la falla terapéutica, en donde el paciente sigue mal, donde hay hospitalizaciones constantes, incapacidad física, a pesar de haber intentado todos los tratamientos posibles. La edad, de igual manera, menores de 65 años y el mismo compromiso. Deben entender el proceso, tener una red de apoyo familiar y poder ser capaces de cumplir con el tratamiento de por vida. Hay unas contraindicaciones, las cuales pueden ser absolutas, donde no se debe realizar este trasplante en pacientes con daño irreversible en otros órganos, como es en el caso de una cirrosis o diálisis, infecciones activas, hipertensión pulmonar severa, cáncer, etc. Contraindicaciones relativas, en donde puede ser la misma complicación de la diabetes, con algún daño en la retina, úlceras activas o trastornos psiquiátricos que llegan a dificultar eh, el seguir el tratamiento. Pero en sí, ¿cuál es la realidad? Eh, Aunque se puedan llegar a hacer entre 80, 100 trasplantes al año, en sí hay muy pocos donantes. En sí, el tiempo de espera promedio supera lo que son los 5 años. Entonces, es por eso que son tan importantes lo que es la bomba mecánica y el dispositivo del ventrículo izquierdo. ¿Bien? De igual manera, los resultados son positivos porque en Japón el 92.9% de los trasplantados sobreviven más de 5 años. Pero bueno, también tiene riesgos post-trasplantes, en donde las principales causas de muerte después de la cirugía no son de por sí del corazón, sino que son por infecciones o tumores derivados de bajar las defensas con los medicamentos, ¿no? Para poder evitar los rechazos. Bueno, respecto al alivio de síntomas, básicamente, como tratamiento de clase 1, se debe dar tratamiento para aliviar síntomas físicos y psicológicos. Y esto es obligatorio, porque no es opcional. Tratar el dolor, la angustia, esto ya eh, es parte de lo que es el tratamiento central del médico. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la guía mexicana? Estos se plantearon y hicieron la pregunta. Dijeron, ¿cuál es la eficacia y seguridad de los dispositivos de asistencia mecánica de la circulación como alternativa del trasplante en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica avanzada? Así, bueno, lo que dijeron es que la asistencia mecánica circulatoria de largo plazo se recomienda eh, en una fuerza de grado A, o sea, es lo más recomendado para lo que son los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que dependen de inotrópicos o de soporte de corta duración. El objetivo es restaurar lo que es la circulación sistémica, prolongar la vida y mejorar la capacidad funcional, y se utilizan estrategias según el mismo Intermax, ¿no? Que es puente a la recuperación, puente al trasplante, puente a la decisión y la misma terapia de destino. Ahora, la evidencia muestra que en sí no hay diferencias significativas en lo que es la mortalidad a 1, 2, 3, 5 años.
al comparar los que son los dispositivos de asistencia ventricular izquierda con el trasplante cardíaco tradicional. En sí, la supervivencia con estos dispositivos es de aproximadamente 82% al primer año y del 57% a los 4 años. Además, los pacientes llegaron a reportar lo que es una mejora sustancial en lo que es la calidad de vida. Sin embargo, la misma asistencia ventricular izquierda conlleva riesgos específicos que deben vigilarse, principalmente la que es un riesgo de 5 veces mayor de sufrir un evento vascular cerebral, ¿no? Además de sangrados gastrointestinales e infecciones. En sí, el éxito de estas terapias depende de una selección estricta, porque existen contraindicaciones absolutas que impiden el uso de eh, estos asistentes mecánicos, ¿no? Como ya se estaba mencionando en las anteriores guías, que es el daño irreversible en el riñón, en el hígado, sistema neurológico, limitaciones psicosociales graves. Eh, en sí, en cuanto a lo que es la cirugía, las técnicas mínimamente invasivas son igual de eficaces que la misma técnica convencional en términos de supervivencia, pero ofrecen ventajas adicionales al momento de reducir lo que es el riesgo de sangrado, disminuir la falla del ventrículo derecho y además que requieren menos transfusiones de sangre. Bien. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que son las comorbilidades cardiovasculares, en donde vamos a tener la misma coexistencia, en este caso, por ejemplo, lo que es la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, en donde ambas condiciones se llegan a retroalimentar. Una puede ser una causa o empeora la otra mediante cambios estructurales de lo que es el mismo corazón. Por ejemplo, si la fibrilación auricular es la causa de la insuficiencia cardíaca, el pronóstico suele ser mejor. Si la fibrilación auricular aparece después de la insuficiencia cardíaca crónica, aumenta la mortalidad y el riesgo de ictus. Bien, ahora, eh, para nosotros manejar estos pacientes, se debe identificar primero lo que es la causa, tratar factores como hipertiroidismo, hipertensión, infecciones, y el mismo uso de diuréticos es clave para poder reducir la congestión. La anticoagulación, que es recomendada a largo plazo para casi todos, en sí los anticoagulantes de acción directa son preferibles a los clásicos por tener menor riesgo de hemorragia cerebral. De igual manera, control de la frecuencia, donde el objetivo principal suele ser mantener menos de 110 latidos por minuto en reposo, y para ello se utilizan beta bloqueadores, digoxina o la amiodarona, en casos críticos o inestables. El control del ritmo, donde se busca recuperar el ritmo normal mediante lo que es la cardioversión eléctrica o fármacos. De igual manera, debería yo mencionar lo que es la ablación con catéter, donde muestran que la misma ablación reduce muertes y hospitalizaciones en pacientes seleccionados con baja fracción de eyección. De igual manera, es altamente efectiva para poder mejorar los síntomas y la capacidad del bombeo del corazón. Y eso. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y cuáles son las recomendaciones en sí? A ver, en cuanto a la anticoagulación, que la prioridad absoluta para poder prevenir ictus es la clase 1. O sea, es la obligatoria. Indica que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular deben recibir anticoagulantes de forma indefinida. Bien. Además, los anticoagulantes orales de acción directa como apixaban, rivaroxaban, son mucho mejor, son preferidos por los clásicos antagonistas de la vitamina K, como es la warfarina, a menos de que el mismo paciente tenga una válvula
mecánica o una estenosis mitral grave. Eh, bueno, para el control de frecuencia cardíaca, lo que ya mencioné, beta bloqueantes, digoxina, y respecto a lo que es la cardioversión, eh, se recomienda lo que es la clase 1, de carácter importante, urgente, se debe realizar de manera inmediata si el paciente está hemodinámicamente inestable, con una presión muy baja o riesgo de muerte. Y ya, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, respecto a las arritmias ventriculares, específicamente los que son los de latidos ventriculares prematuros, no solo son consecuencia de que el corazón está débil, sino que pueden ser la causa de su deterioro. Cuando estos latidos son muy frecuentes, generan una desincronía, que puede llevar a lo que es la disfunción sistólica reversible. O sea, si nosotros eliminamos esos latidos a tiempo, la fuerza del corazón puede mejorar significativamente. En sí, el tratamiento inicial no siempre es una cirugía. Primero se deben corregir eh, estos activadores químicos con los niveles bajos o altos de potasio en sangre y eliminar medicamentos que puedan estar provocando arritmias. Y aunque la misma isquemia pueda influir, eh, la misma revascularización no garantizaría que las arritmias desaparezcan. ¿Bien? Entonces, para controlar este problema, ¿no? Se debe emplear dos vías, la que es la amiodarona, para poder normalizar el ritmo y mejorar los síntomas, y la ablación por radiofrecuencia, en donde se quema, en sumidas, el punto exacto del ventrículo que genera el latido extra. Y bueno, se considera una gran opción porque al reducir la carga de estos latidos, disminuye lo que es la necesidad de trasplantes y las hospitalizaciones. Las bradicardias y bloqueo. Cuando en sí el corazón late demasiado lento, o la señal eléctrica no pasa de los aurículos a ventrículos, el bloqueo auriculoventricular, se necesita un marcapasos. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, el marcapasos puede ser una arma de doble filo, porque al estimular solo el ventrículo derecho, el corazón empieza a contraerse de forma poco natural, lo que a la larga debilita aún más el ventrículo izquierdo. Entonces, para evitar el daño que causa un marcapasos normal, se debe tener en cuenta estas dos alternativas, que es la terapia de resincronización cardíaca, que en lugar de usar solamente un cable, se utilizan varios para que ambos ventrículos se contraigan al mismo tiempo, o la estimulación de la ACIs, que básicamente es una técnica más moderna, fisiológica, que intenta usar el mismo cableado eléctrico natural del corazón en lugar de crear un ritmo artificial. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí básicamente ahora vamos a hablar sobre los síndromes coronarios crónicos, y aquí lo que debemos emplear, o sea, el punto de partida, son el uso de bloqueadores beta. Y estos son la primera línea, porque no solo reducen lo que es la angina, lo que es bajar la frecuencia cardíaca, sino que también son importantes para mejorar la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca. Si el paciente sigue presentando síntomas después de este mismo tratamiento, se debe evaluar lo que es su ritmo y su frecuencia cardíaca para decidir el siguiente paso. En pacientes que mantienen su ritmo cardíaco normal, sinusal, pero su corazón late a 70 o más pulsaciones por minuto, la recomendación es ivabradina. Y este fármaco de por sí es muy específico, ayuda a reducir la frecuencia cardíaca de forma aislada, sin afectar la presión arterial ni la fuerza de contracción del corazón, lo cual es ideal para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.
Ahora, por otro lado, si el paciente ya tiene una frecuencia cardíaca baja o padece fibrilación auricular, un ritmo irregular, la ivabradina ya no sería tan efectiva. En estos casos, o como ya la misma ivabradina no llega a mejorar los síntomas, se abre la posibilidad de tener estos medicamentos de clase 2B. Bien, que tenemos a la trimetazidina o la ranolazina, que actúan sobre el metabolismo o canales específicos del corazón, el nicorandil o nitratos, que ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, o el felodipino o amlodipino, que son antagonistas del calcio que pueden usarse con seguridad en lo que es la insuficiencia cardíaca. En sí, hay fármacos como es el diltiazem y el verapamilo. Estos están estrictamente prohibidos. Ahí, como pueden ver, están en clase 3, están en rojo, para lo que son, en este caso, pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Aunque de por sí son buenos antianginosos para otros pacientes, para otras personas en sí, en pacientes con el mismo corazón débil pueden reducir drásticamente la fuerza de contracción y pueden causar una descompensación grave. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, comorbilidad respecto a las valvulopatías. Tenemos en primer lugar lo que es la estenosis aórtica, en donde partimos de la FEBI. Si la FEBI es menor a 50, el primer paso es realizar una ecocardiografía con dobutamina. Y esto lo que busca es determinar si existe una eh, reserva de flujo. Es decir, si el músculo cardíaco todavía es capaz de aumentar su contracción ante el esfuerzo. Si es que hay reserva de flujo, se confirma que la estenosis es grave. En este caso, la recomendación es la intervención mediante recambio valvular aórtico quirúrgico o el implante de la válvula por catéter. Si es que no hubiera reserva de flujo, se debe recurrir a lo que es el score de calcio mediante tomografía computarizada para poder confirmar la gravedad de la estenosis. Ahora, en pacientes con FEBI mayor a 50 o cuando ya la misma prueba de dobutamina no mostró la reserva de flujo, la misma decisión se apoya en criterios clínicos y el score de calcio por tomografía. Si el score de calcio es alto, se confirma la gravedad de la lesión valvular. Aquí las intervenciones eh, siguen siendo lo mismo, ¿bien? Aunque por sí suelen ser esto de clase 2A. Si el score de calcio es bajo o no llegan a cumplir lo que son los criterios, se concluye que la estenosis puede no ser la causa principal de los síntomas, por lo que el paciente pasa a una fase de seguimiento clínico o simplemente la optimización de su tratamiento médico habitual. Bien. Ahora, mmm, Roberto, ¿cuántos slides te faltan? ¿Cuántas diapositivas? todavía faltan unas 15 todavía, pero podemos saltarlos. No sé. Ya, mm, el- cada expositor tiene unos minutos disponibles. Por eso es que yo les mencionaba, tienen que repartirse proporcionalmente esos minutos y el tema, porque hay algunos que van a tomar si es que escogen mal, uno va a tomar unos minutos de un tema más simple y otro va a abocarse todo y va a perder un poco la hilación. ¿Por qué? Porque no se debe sobrecargar. Estamos viendo en forma general lo que es falla cardíaca y su tratamiento específico, ¿no? Porque todos estos datos, si bien son importantes, pero el auditorio no va a poder asimilar todos estos datos. Es un montón. De tal manera, esto es muy bueno cuando
se detalla cierto punto, por ejemplo, si estudiase solamente comorbilidades, pero acá estamos estudiando en forma general el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, farmacológico, no farmacológico y los dispositivos, ¿ya? Me parece muy interesante, muy detallista, pero ¿qué expositores más faltan? Pasamos a la siguiente parte. Sí, por favor, ahí Sí, lo creo que dejamos. lo más relevante de farmacología ya se mencionó, sobre todo los tratamientos avanzados. Vamos a ver ahora con los tratamientos avanzados, que es una parte más corta, pero igual de importante para poder entender Claro, claro. la Acá lo que ha hecho tratamiento. Roberto ha tomado muy bien los detalles, pero ya esos detalles ya es muy avanzado para el auditorio, ¿ya? En forma general debió hacer un resumen en forma general de esto, porque aquí está muy detallado, y de esto existen mucho más fluxogramas, tablas, porque cada vez va mejorando. Es más, él está tomando, ahí se dan cuenta que del año 2021, hay todavía tablas del 23, 25, ¿ah? Y cada vez esto se va actualizando. Hay que tener mucho en cuenta la actualización, ¿ya? Si bien es cierto, no va a cambiar de repente mucho, pero sí hay algunas drogas que están interviniendo y de repente algún paso que se ha modificado. Muy bien, si es que ya las comorbilidades podemos dejarla y avanzar a otro punto que no se ha tocado, por favor. Sí, doctor, ya está avanzando mi compañero. Ya. Vamos a definir rápidamente qué es DAI, ya que lo han tocado ya mis dos compañeros Claro. anteriores que yo. ¿Sí? Esto es básicamente el desfibrilador automático implantado, o DAI, es un dispositivo similar a un marcapasos, pero con una función muy clave, es muy diferente la función, que va a ser prevenir esta muerte súbita. Bueno, lo que se dice en las guías es que, bueno, en los artículos es que un DAI es como si tuvieras un marcapasos implantado, pero con una función adicional, porque el marcapasos va a actuar principalmente en una bradicardia, pero el DAI está diseñado para reconocer y tratar arritmias ventriculares, o como taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular. Cuando se detecta esta arritmia, va a administrar una descarga, que va a buscar restablecer el ritmo sinusal, normal obviamente, y en todo caso, diciéndolo en pocas palabras, el marcapasos va a reconocer ritmos lentos, pero mientras que el DAI va a salvar la vida en los ritmos potencialmente fatales, que en un momento lo voy a tener un poquito más. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el DAI? Aquí lo detallamos de forma rápida que se entienda. Este tiene un funcionamiento continuo, ¿sí? No puede parar, básicamente, ya que va a detectar una frecuencia baja que puede comportarse como un marcapasos, como lo mencioné hace un momento. Y lo que va a hacer es estimular básicamente el corazón. Primero, básicamente vamos a tratarlo como se podría decir como una estimulación antitaquicárdica, podría decirse, que va a lograr revertir administrando una pequeña descarga, o básicamente una descarga de alto voltaje, lo que vamos a conocerlo como una desfibrilación, lo que se ve en las películas, pero va a ser muy breve y efectiva, ya que va a permitir interrumpir la arritmia y restaurar el ritmo normal. Como vemos en la imagen, el dispositivo va a reconocer el patrón de cambio y va a leer el EKG y actúa de forma automática sin necesidad de una intervención externa. Siguiente, por favor. Ahora, ¿en qué casos va a estar indicado el DAI? Lo que se ha realizado aquí es también una breve comparación de las 4 guías que hemos tomado como referencia, la americana, la europea, la japonesa y la mexicana, para poder entender si hay de verdad una diferencia cuando aplicar el DAI o qué tan diferentes son las guías. Por eso es un resumen muy chiquito, pero al final logramos entender en qué se diferencia. La prevención, básicamente, en qué casos está indicado de forma general, se indica en 2 puntos, en la prevención secundaria y en la prevención primaria.
Los pacientes en prevención primaria, secundaria, perdón, ¿a qué se refiere? A pacientes que ya han presentado un evento como un paro cardíaco, una taquicardia ventricular sostenida, o la más peligrosa, una fibrilación ventricular. En estos casos, el DAI es prácticamente obligatorio, o sea, tenerlo como dato en una taquicardia ventricular, en una fibrilación ventricular, en pacientes con falla cardíaca, el DAI es prácticamente obligatorio, pero también se utiliza como una prevención primaria. Aquí hablamos de pacientes que aún no han tenido este evento, pero van a tener un alto riesgo de presentarlo, como aquellos justamente de la tengan una insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. En un momento detallo un poquitito más esto. Las guías van a coincidir en algo. Es algo de las que coinciden muchas cosas, en unas cositas se diferencian, pero van a coincidir en que el beneficio es la reducción de la mortalidad súbita. Siguiente, por favor. Aquí he hecho un pequeño resumen, ya que en la guía americana se menciona el DAI durante, no hay un solo cuadro específico de tratamiento, sino se menciona en varios puntos. Entonces, he buscado hacer un pequeño resumen de lo que he encontrado. Según la guía americana, esta es en el año 2022, es la más actualizada, se basa en varios criterios. Uno de los más importantes, como podemos ver aquí, es que se mantenga una fracción de eyección reducida del 35%, incluso menor al 30% en algunos estudios. La insuficiencia cardíaca va a tratar con los síntomas principalmente del NIHA 2 y 3. Eso también se va a basar en estudios que van a demostrar una reducción bien significativa de la mortalidad, como vemos aquí en el impacto, pero también va a tener algunas contraindicaciones. Entre ellas, la expectativa de vida corta, insuficiencia cardíaca terminal, o que no haya un beneficio real para el paciente. Esto es algo triste, pero es la cruda realidad de que si no le va a beneficiar al paciente o este paciente ya no tiene una esperanza de vida, ya el DAI ya no está indicado en estos pacientes. Como mencioné en su momento, ¿qué indicaciones? Pacientes que tuvieron ya una taquicardia ventricular sostenida, fibrilación ventricular o un paro cardíaco es el DAI obligatorio. Sin embargo, no todos los pacientes con fracción de eyección reducida o baja reciben el DAI. En casos particulares, genera el aumento de la expectativa de vida. El DAI solo vale la pena, se menciona en esta guía, si aumenta la supervivencia del paciente en 1.4 años, mayor a 1.4 años. Esto es lo que dice la guía americana. Vamos con la siguiente, por favor. Este es uno de los algoritmos que se representa en la guía americana. No lo pude poner en grande aquí porque no se notaba muy bien, pero lo que queríamos básicamente es tener la evidencia de cómo se representa. Pero básicamente este guide nos coloca, no se coloca al inicio el DAI. Primero el paciente debe recibir un tratamiento médico óptimo. Esto es lo más importante. El tratamiento médico óptimo y ser titulado adecuadamente. Una vez que a pesar de este manejo, el paciente continúa con la fracción de eyección reducida, específicamente, como se mencionó hace un momento, menor al 35%, es ahí donde aparecen las indicaciones del DAI. En este punto, el DAI tiene una indicación clase 1, principalmente como prevención de la muerte súbita. Es importante también aquí señalar algo. El DAI no va a mejorar los síntomas, ni la función cardíaca, sino que va a actuar evitando las arritmias ventriculares malignas, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Además, también aquí en esta guía se va a ver cómo el DAI puede combinarse con otras terapias, como la resincronización cardíaca, que lo mencionó mi compañero en un momento, justamente en pacientes seleccionados, siempre con el objetivo de reducir la mortalidad. Y también recalcando nuevamente, el DAI aparece como tratamiento después del tratamiento médico óptimo para el paciente. Si este no funciona, empieza a ingresar ese tipo de tratamiento avanzado. Nunca en fases iniciales de la enfermedad. Siguiente, por favor. Ahora, con la guía europea, ¿varía mucho? No mucho. La fracción de eyección, 35%. En pacientes sintomáticos, NIHA 2 o 3, igual que en la americana, ya que han recibido un tratamiento médico óptimo, como se ve aquí. Un punto
que es importante es que el paciente debe estar estable y con una fracción de eyección persistente reducida a pesar del tratamiento, como lo menciona la guía americana. En cuanto a las indicaciones, la guía europea lo divide también en prevención primaria y secundaria, como lo podemos ver en esta imagen. Prevención primaria, NIHA 2-3, menor o igual al 35%. En secundaria, muy parecido, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sostenida. El impacto es reducir la mortalidad significativamente. La guía europea nos muestra más ensayos clínicos, como se mencionó el día de ayer, que en la guía europea se mencionan más estudios. En las contraindicaciones muy parecidas, expectativas de vida menor a 1 año, no, insuficiencia cardíaca avanzada, no, o estadio D, comorbilidades graves que van a limitar y que no sean candidatos básicamente a las terapias avanzadas. Si no mejora la supervivencia, no implantar. Eso es algo claro que se menciona. Siguiente, por favor. Aquí vemos cómo se va a ver la guía, cómo se ve, a diferencia, no quiere decir que esta sea la única guía donde aparece el DAI. Aparece en varios esquemas, por eso hemos intentado rescatar ejemplos, pero las guías aparecen en varios esquemas. Ahora vamos a ubicar, primero se identifica en pacientes en riesgo que ya han recibido un tratamiento médico óptimo, igual. Pero mientras el paciente progresa a etapas como el estadio B, con una disfunción ventricular, ahí es donde va a empezar a considerarse el DAI, especialmente en pacientes postinfarto con fracción de eyección reducida. Esto va a reforzar un poco la idea de que el DAI no es terapia inicial, sino una intervención que se introduce cuando el riesgo de una arritmia ya es significativo. En otras palabras, básicamente podemos decir que la guía europea integra el DAI como una estrategia preventiva en pacientes estructuralmente comprometidos, ya que son postinfarto. Siguiente, por favor. Ahora, esta es la guía más actual que hemos obtenido, esta es del año pasado, es la guía japonesa, y si bien es cierto, se puede comprobar lo que se mencionó el día de ayer, está basada en la guía europea, ya que tiene muchos estudios de la guía europea, sin embargo, con un enfoque diferente. En Japón se da un enfoque más personalizado al paciente. Igual, mantiene los criterios, como mencioné, y también va a considerar la función de eyección menor o igual a 35, pacientes sintomáticos y con tratamiento preventivo óptimo. Sin embargo, se introduce, como ya indiqué, es un tratamiento más detallado y estratificadamente al riesgo arrítmico. Como ejemplo, podemos decir que en la guía europea se indica el DAI de forma bastante directa en la prevención primaria. Sin embargo, aquí en la guía japonesa es más la etiología isquémica y no isquémica. Por ejemplo, en pacientes isquémicos, la indicación es fuerte en clase 1, pero en pacientes no isquémicos puede ser pacientes en clase 1 o 2, o dependiendo del riesgo arrítmico individual. Sí, lo que sí se rescata de la guía japonesa es el enfoque más individualizado al paciente, un estudio ya más, como bien se dice, no se trata de enfermedades sino pacientes, se da más en la práctica esto. La prevención es muy parecida a la europea, pero hace una clasificación adicional acerca de la clase isquémica y la clase no isquémica. Nuevamente, en criterios, la fracción de eyección baja, riesgo arrítmico y el tratamiento médico óptimo que haya seguido el paciente. Siguiente, por favor. En esta tabla, digo rápidamente, en pacientes con enfermedad isquémica, NIHA 2, o con una fracción de eyección menor al 35%. Aquí el DAI tiene una indicación clase 1. Se puede, y esto es con una alta nivel de evidencia, lo que justamente se logró. Pero en pacientes no isquémicos, aunque podríamos decir que se puede iniciar la terapia, esto va a reflejar un poquito más la necesidad de individualizar al paciente. Otro punto también que logramos entender de esta guía es que se usan más herramientas de estratificación de riesgo,
sea, se evalúa un poquito más, va un poquito más al tratamiento individual del paciente, lo cual genera la gran diferencia con la guía europea. Y también perdón un segundito. Ya. Y también básicamente con pacientes en enfermedad terminal va a generar una diferenciación, ya que la guía es un poquito más individualizada. Siguiente, por favor. Por último, aquí vamos a hablar un poco de la guía mexicana, lo que también nos pareció un poco interesante. Ya, en esa guía vamos a ver básicamente cómo se va a considerar la fracción de eyección reducida, muy parecido todo. Sin embargo, lo que podemos generar en resumen es que la guía europea es más directa en las indicaciones. La guía mexicana va a enfatizar más en factores de riesgo, como arritmias ventriculares y presencia de descompensación. Además, va a resaltar la expectativa de vida mayor a 1 año como criterios claves para la implementación del DAI, lo que ya hemos visto en las guías anteriores. Aquí más que nada se va a mencionar los riesgos de shocks, diferenciando apropiadamente, lo cual ya va a introducir un aspecto más clínico en el seguimiento del paciente. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar acerca del DAI, esta es la tabla comparativa que logramos entender después de haber analizado esas 4 guías. En general, todos van a coincidir en lo mismo. Fracción de eyección reducida al 35% y tratamiento médico óptimo. Pero mientras que la guía americana y la europea son más directas en las indicaciones, la guía japonesa va a introducir una evaluación más detallada con el riesgo arrítmico. Por otro lado, vamos también a ver que la guía mexicana, todas van a coincidir la guía mexicana va a coincidir justamente en incorporar criterios un poquito más clásicos, como el énfasis clínico en la evaluación del paciente y su riesgo real. En cuanto a la prevención primaria, todos van a coincidir lo mismo, fracción de eyección menor al 35%. Pero, como mencionamos, la guía japonesa, más individualización. Y en prevención secundaria, todas igual lo mismo. Las guías consideran que el DAI como tratamiento de indicación obligatoria. Siguiente, por favor. Aquí, por motivos de tiempo, quería presentar un video del cómo se implanta, ya que hay guías súper bonitas cómo se implanta, pero por motivo de tiempo ya no lo vamos a poder ver. Así que vamos a ir directamente a cómo se implanta. El procedimiento es rapidísimo, es mínimamente invasivo, como podemos ver aquí. Generalmente es con anestesia local, se obtiene acceso venoso usualmente a través de la vena subclavia o cefálica. Luego se va a introducir los electrodos, como podemos ver aquí, estos 2 electrodos hasta el corazón, posicionándolo uno en el ventrículo derecho y también en la aurícula derecha, dependiendo del tipo de dispositivo. Y esto lo que va a hacer justamente son los encargados de detectar el ritmo cardíaco. Se va a conectar, como ustedes puedan ver aquí, el generador, que es el dispositivo que va a contener la batería, y esto es como, se le dice un bolsillo subcutáneo, que va a nivel pectoral. Bien chévere, como se parece que sobresale, parece Iron Man. Finalmente se realizan algunas pruebas para detectar el dispositivo, y eso es básicamente el cómo se implanta. Ahora vamos con la siguiente, el balón de compensación. Por favor, la siguiente diapositiva. Iremos también un poquito rápido, pero no... el balón de contrapulsación, va a ser un dispositivo circulatorio que va a mejorar de forma temporal, mecánico temporal. Esto sí es a diferencia del DAI. Rubén, Sí. ¿cuántas diapositivas tienes? Unas 6 más, doctor, perdón. Lo puse en silenciar. Ya, vas a resumirlo, ¿ya? Traten de hacerme caso, por favor. Cuando yo les he dicho, les he recomendado, tienen entre 8 a 10 minutos. Cuando ustedes den una charla, tienen que ceñirse a un tiempo definitivo, ¿ya? Segundo, hay tanto conocimiento que uno no puede darlo todo. Para eso han leído y se hace un resumen.
de lo que han leído, hacen un resumen para hacer lo más importante y lo que necesita el auditorio aprender. Y eso, mucho de eso depende de qué auditorio está dirigido. Si uno está a nivel de residencia, de residentes, se hace con mucho más detalle. Cuando estás a un nivel de lo que ustedes están, los detalles finos, como lo que ustedes están haciendo, que está, me parece bien, se deja a un lado porque tanto conocimiento se tiene que asimilar cuando se tiene una base previa. Entonces, por favor, resúmelo rapidísimo, tus diapositivas, preséntalo, para qué sirve, en qué momento se presenta y nada más. Ya Sí, no hables con- cómo se hace, porque esa es otra forma que no es necesario que ustedes lo conozcan con detalle, que sepan que existen determinados dispositivos, para qué sirve, en qué momento se da, que es lo más importante, ¿ya? Por favor. sí, entonces esto, porfa, a ver, avanza una más. Lo explicamos con la guía, creo que la más actual, con la japonesa, y de forma súper resumida, como usted lo menciona. Lo Ya. que hemos llegado a entender es esto, que el balón de compensación, o contrapulsación también llamado, esto es una terapia que no es inicial, nuevamente, eh, pero es de primera línea para shocks cardiogénicos, especialmente cuando hay un infarto, y esto lo va a dar básicamente para demostrar un beneficio en la mortalidad. Cuando se usa, básicamente aquí como lo podemos ver, es esto, en shock cardiogénicos se requiere como un soporte hemodinámico, pero siempre va a tener contraindicaciones, como las limitaciones. No va a reducir la mortalidad. Es un mecanismo utilizado en guías, pero ya se está dejando de utilizar al balón de contrapulsación, ya que se han encontrado mejores herramientas, como el Impella o el ECMO. Pero lo bueno del balón de contrapulsación es que es más simple, es menos invasivo y está más disponible, básicamente. Entonces, en un breve resumen, el balón de contrapulsación se da en casos de insuficiencia cardíaca que haya tenido compromiso hemodinámico, pero es un mecanismo tiene un mecanismo de acción temporal, solo se utiliza en ocasiones de primera línea como shocks cardiogénicos. No hay otra forma de utilizarlo, ya que en las guías cada vez se establece menor. Es más, hay guías que ya no lo mencionan, o lo mencionan simplemente de forma muy resumida. Y eso sería la forma de utilizar, o en qué casos se utiliza el balón de contrapulsación. Y ya. Bueno, ahora continuaré yendo de frente a lo que es la terapia de resincronización cardíaca. En cuanto a sus indicaciones, según la guía europea, principalmente en recomendación clase 1A, lo cual es una recomendación muy importante, está recomendado en casos de pacientes que sean sintomáticos de insuficiencia cardíaca. Como ya lo mencionaron, que tengan un ritmo sinusal, QRS mayor a 150 milisegundos, y agregarle que además presenta una morfología de un bloqueo de rama izquierda, acompañado con una fracción de eyección menor a 35%, a pesar de que este paciente recibe el tratamiento oportuno. El otro segundo caso está relacionado a pacientes con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en los que tienen indicación para marcapasos ventricular debido a la presencia de un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Para este caso se recomienda esta terapia de resincronización en lugar del uso de marcapasos del ventrículo derecho, y esto se resalta dado a la importancia de que el marcapasos es un sistema de dos cables y más que nada ubicado en lo que es el ventrículo derecho, lo cual es que si se usa en este caso empeora mucho más la problemática, y es por ello la consideración de esta terapia de resincronización. Y también mencionar que dentro de la recomendación importante está para los pacientes, incluidos los pacientes con fibrilación auricular.
En cuanto a la contraindicación, vamos a ver de que como tal no existen contraindicaciones absolutas establecidas con respecto a esta terapia, pero en cuanto a algunas, mencionar que puede ser la demencia, cáncer avanzado que requiere cuidados paliativos, en casos también de enfermedad crónica con una esperanza de vida inferior a 1 año, en caso de una insuficiencia cardíaca aguda descompensada o también en casos de infección o en pacientes que presentan una coagulopatía. En cuanto a las complicaciones, principalmente se menciona el sangrado en el sitio de acceso y hematoma en la cavidad, el desprendimiento de plomo, que más que nada se da al desplazamiento del electrodo del ventrículo izquierdo en la mayoría de los casos. También hay ciertos casos en donde se puede dar una complicación de infección, ello con mayor incidencia en los pacientes con sexo masculino, con antecedentes de infección relacionadas a un dispositivo o en caso de una reimplantación. También otra complicación son neumotoras, que más que nada es frecuente en aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y avanzada o en pacientes en donde el acceso más que nada es a nivel subclavio. Y también otra complicación puede ser la perforación o disección del seno coronario. En cuanto a lo que es la impela como tal es un dispositivo de asistencia mecánica circulatoria. Esta va a consistir en una bomba microaxial que va a tener como propósito reducir las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, facilitando su contractibilidad y mantener una adecuada perfusión coronaria y sistémica. En cuanto a este dispositivo, algunos datos importantes a mencionar es de que es un dispositivo no pulsátil. Aparte de que no requiere sincronización con el ritmo cardíaco con la presión, es por lo cual es un dispositivo resistente en casos de arritmias. En cuanto a cómo funciona, brevemente decir de que una vez colocado, su colocación adecuada cuando es de 3 a 3.5 centímetros de distancia de su porción distal de la válvula aórtica. Una vez colocado, extrae la sangre del ventrículo y lo expulsa directamente a la aorta. De tal manera lo que hace es reducir el gasto cardíaco nativo, pero también por otro lado, gracias a su bomba de tornillo, lo que logra es generar un gasto cardíaco adicional de aproximadamente de 3.5 a 5 litros por minuto. Vamos a encontrar diversos tipos de impela. Brevemente mencionar que en cuanto a la impela 2.5 y 5.0, estas se encargan de un flujo de hasta 2.5 a 5 litros por minuto, por el contrario de la CP, que alcanza hasta flujos de 4 litros por minuto. En cuanto a su acceso, en cuanto a la 5.0 y LD, su acceso va a ser por vía quirúrgica y la LD más que nada por una inserción directa a la aorta ascendente, mientras que por vía percutánea puede ser el tipo de impela 2.5 CP y 5.0. Bien. Y también trabaja en conjunto con un controlador automatizado donde permite visualizar las presiones y también poder realizar la ubicación adecuada de este dispositivo y en conjunto con el uso de una ecocardiografía transesofágica. Aparte de que la visualización mediante estas ondas del ventrículo izquierdo, sus presiones diastólicas y sistólicas, permiten diferenciar un escenario de posible alarma de succión diastólica. En cuanto a sus indicaciones generales, esta impela está recomendada en casos de complicaciones de infarto agudo de miocardio, para fallo cardíaco severo, en caso de pacientes con miocardiopatías evolucionadas, también en caso de un fallo agudo del corazón trasplantado, en imposibilidad del destete de bomba en el caso de pacientes posterior a una cirugía, a una postcardiotomía, también en casos de arritmias refractarias, en procedimientos de alto riesgo de ablación de taquicardias ventriculares y también en conjunto en cuanto a intervenciones percutáneas valvulares de alto riesgo. La decisión de qué dispositivo utilizar va a depender mucho de la experiencia del centro, las condiciones hemodinámicas del paciente y de qué tan rápido se ha instaurado este fracaso cardíaco. De manera más precisa, el impela se recomienda para aquellos pacientes con una insuficiencia cardíaca avanzada, refractaria a tratamiento, en aquellos que pueden presentar un shock cardiogénico, el cual consiste en una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros por mercurio, en aquellos pacientes que tienen una caída de la presión
arterial media mayor a 30 milímetros por mercurio durante un periodo de 30 minutos, y en los pacientes que reciben soporte hemodinámico pero que presentan un índice cardíaco menor a 1.8 litros por minuto, y en los que sí los que sí tienen un soporte, en aquellos que tienen un índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto, y con una presión capilar pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio. En cuanto, como ya lo mencionaron también, este Impella, como es un soporte circulatorio mecánico de corta duración o transitorio, más que nada va a estar orientado para, según el perfil de Intermax, para el perfil 1 y 2. En cuanto al 1, el shock cardiogénico, donde hay una descompensación grave, hay hipoperfusión de órganos, donde este daño se va a ver evidenciado mediante el empeoramiento de la acidosis, la concentración de lactato, y también en casos donde hay un deterioro progresivo, en donde vamos a ver que también está acompañado con un empeoramiento de la función renal, depresión nutricional e incapacidad para restablecer el equilibrio de volumen. En cuanto a lo que son las contraindicaciones, mencionar brevemente que tenemos en casos de presencia de prótesis aórtica mecánica o también en casos de trombo ventricular, ya que esto va a obstruir e impedir el funcionamiento del dispositivo. En caso de estenosis y insuficiencia aórtica, porque al incrementar la presión aórtica empeora mucho esta insuficiencia, y además de la dilatación del ventrículo izquierdo. En casos también de enfermedad arterial periférica grave, ya que impide la colocación. Las complicaciones tenemos sangrado, hemólisis, isquemia, en lo que son extremidades y también evento de succión. En cuanto a su nivel de recomendación, encontré que según la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares, esta planteó una clasificación con respecto a las etapas de choque cardiogénico. Y según esta, este soporte circulatorio mecánico está indicado en las etapas C, en las etapas D y E extrema, pero dentro de las primeras 6 horas. En cuanto, según la guía europea, su nivel de recomendación subió de un nivel 2B a nivel 2A con nivel de evidencia C, y en cuanto, según una declaración de consenso conjunta con la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica, la Organización de Soporte Vital, la Sociedad de Cirujanos y la Sociedad Americana, recomendaron el uso de Impella como tratamiento inicial o como tratamiento en conjunto con el BAC-EMO en cuanto a lo que es en pacientes con una disfunción ventricular izquierda aislada grave. Por otro lado, las guías de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón y la guía y la Sociedad de Insuficiencia Cardíaca de América, recomendó el uso agudo de estos dispositivos y en casos de lo que, según la clasificación de shock, en los estadios C y D y con un nivel de recomendación 1B. En cuanto a este gráfico, podemos ver las condiciones que debe presentar el paciente para poder recibir este dispositivo, y también con respecto si es que se ve una mejora a partir de lo que se puede detectar mediante el cateterismo de la arteria pulmonar, que permite tener a la mano ciertos parámetros hemodinámicos importantes. En caso de que el paciente se desarrolle con una saturación venosa de oxígeno mayor a 65% y con una... Sí, doctor. Sí, está siendo muy detallista. Es importantísimo lo que estás diciendo, pero probablemente muchos de los conocimientos que estés dando ahorita no lo van a retener. Yeah. Es muy detallista, está bien. Haz la presentación de cada dispositivo, para qué sirve, en qué momento hay que usarla y digamos que para qué sirve, cuánto tiempo dura, si es permanente o no, nada más. Hay otro equipo que también se usa y no nos va a alcanzar, no, porque en cada aparato hay muchos detalles que avanzar, pero eso es ya para el que va a colocar, va a poner, ¿no? Uh-huh. A lo que nosotros estamos llegando en la charla de ahora es tener un conocimiento general, ¿ya? Por favor. Pasa lo de Impella. ¿Sí tienes otro equipo? ¿Tienes otro dispositivo?
Agregar de Impella que justamente con respecto a la duración, en cuanto al tipo 2.5 ICP, este está recomendado una duración menos de 4 días, mientras que la 5.0 y 5.5 hasta alrededor de más de 6 días, pero según la Unión Europea, la 5.5 se ha aprobado un uso de duración hasta 29 días. Ya, ahora, con respecto al ECMO, el ECMO como tal es la oxigenación por membrana extracorpórea. Esta se busca como tal dar un soporte vital, sustituir temporalmente la función del corazón y los pulmones en aquellos pacientes críticos, pacientes que tienen una insuficiencia cardíaco-respiratoria combinada, en donde ya los tratamientos convencionales no son suficientes. Lo que hace este sistema es extraer la sangre alrededor de 3 a 5 litros, descarboxilarla, oxigenarla, calentarla y refundirla. Dependiendo de qué sistema lo reinfunde, vamos a encontrar dos formas, la ECMO veno-venosa y el ECMO veno-arterial. Con respecto a este caso, vamos a priorizar la ECMO veno-arterial, que tiene tres formas de colocación, la periférica, la central, la de acceso venoso estándar. Solamente mencionar que la periférica está más que nada recomendada para pacientes con shock cardiogénico refractario y paro cardíaco. La central en casos de aquellos pacientes pacientes post-cardiotomía que no pueden ser desconectados de la derivación cardiopulmonar. Y el acceso venoso estándar para poder asegurar una perfusión en la circulación cerebral con sangre oxigenada y poder permitir de que el paciente pueda deambular mientras se le realiza este tratamiento. En cuanto a las indicaciones, el ECMO venoarterial está más que nada, su indicación importante es en lo que es que puede servir como puente hacia lo que es un trasplante cardíaco, también hacia la recuperación y ciertas toma de decisiones para el uso de otros dispositivos de asistencia ventricular. En caso de su indicación en paro cardíaco, ya se conoce en este caso como una reanimación cardiopulmonar extracorpórea. En este caso se realiza a los pacientes que no pueden lograr un retorno sostenido de la circulación espontánea. Se define como que estos tienen que tener 20 minutos consecutivos sin necesidad de compresiones torácicas. Se debe realizar durante los primeros 21 minutos porque posterior a ello hay un pronóstico malo. En cuanto al shock también está indicado en casos de shock cardiogénico, en donde ya como tal, el paciente presenta condiciones con una presión arterial sistólica disminuida, el índice cardíaco inferior a 2.2 litros por minuto y una presión de clavamiento capilar pulmonar superior a 15 milímetros de mercurio. En este caso se recomienda porque según estudios el tratamiento farmacológico no es suficiente y en casos en donde se ha realizado esto nada más ha llegado a una tasa de mortalidad alta como del 51%. Y también quería mencionar en cuanto a las indicaciones que también existe la ECMO híbrida, en este caso para aquellos pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca y respiratoria combinada. Pacientes donde presentan un gasto cardíaco bajo propio de la presión arterial menor a 90, una hipoperfusión con daño y por lo tanto hay un incremento del lactato, una producción de orina baja o a un nivel de conciencia bajo. En cuanto a lo que encontré a nivel de indicación del ECMO, tenemos que en las guías europeas se encuentra en la clase 2A con un nivel de evidencia C, mientras que en las guías americanas, en cuanto hablamos de shock cardiogénico general, se encuentra en la clase 2A, pero en cuanto hablamos shock cardiogénico por infarto agudo, lo destituyen de clase a una más baja, la clase C, no tan beneficioso. Eso sería todo. Muy bien, yo les agradezco a este grupo porque he hecho una buena revisión. Eso dice bastante. ¿Qué tengo como observación? Siempre busquen las últimas guías. Por eso es que les he dado las guías americanas, guías europeas, las españolas. Si bien es cierto, hay otras guías, si es, digamos, muy notorio su proyección o sus datos que conocer, se aplica. Pero si no, sigan la recomendación que les digo porque es más accesible para nosotros los peruanos, los latinoamericanos, ¿ya? Segundo, cíñanse al tiempo que les he dado.
pónganles 10 minutos, 12 minutos si quieren, pero tienen que tener una capacidad de síntesis, haber leído y digerirlo, hacer un resumen, nada más, para qué sirve, en qué momento hay que darlo. Porque si ustedes, por ejemplo, como han hecho, vamos a ECMO o vamos a Impela, va a haber todo un libro, porque hay diferentes, digamos, diferentes eh, eh, creaciones de acuerdo a qué año se está fabricando y cada vez esto se va mejorando, como los celulares, ¿no? Entonces el celular va a tener un modelo, uno va a tener una cosa más, entonces ya nos estamos desviando del objetivo. A nosotros lo que nos interesa es saber qué equipos tenemos a la mano en los casos de insuficiencia cardíaca, que es el seminario. Ya sobre el detalle ya corresponde otra cosa. ¿Es importante? Claro que sí, pero todavía no es el momento de ustedes de tener todos estos conocimientos porque no son especialistas. Es importante para qué se usa, por qué se usa y en qué momento hay que usar. Estamos en insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, como pueden imaginarse, es ya el miocardio agotado y que necesitamos ayudarlo desde el tratamiento no farmacológico, que es la dieta, disminuir líquidos, sobre todo disminuir el sodio, dar medicamentos para que ayuden en la vasodilatación, ayuden en la contracción miocárdica, y si esto no es suficiente, ya tenemos unos dispositivos, como muy bien ustedes lo han señalado. Y no todos los dispositivos se usan de un primer momento. Hay dispositivos que van a tener sus indicaciones precisas, como hay equipos que solamente van a estar diseñados para determinado momento. La idea es que con estos dispositivos se ayude al miocardio a descansar y a recuperarse, porque es un músculo que está agotado. Entonces, como todo músculo necesita recuperación, y para eso están los equipos, estos que han mencionado, que va a sustituir temporalmente al corazón mientras descansa y se recupera. No solamente en la parte contráctil, sino en la parte metabólica oxigenatoria. Si es que este paciente tiene posibilidades de recuperarse, estos equipos van a ayudar mucho. Pero si el miocardio ya está muy deteriorado, por más que yo coloque estos equipos, no va a mejorar. Pero eso no quiere decir que se le proponga al paciente, no quiere decir que no se intente, sí. Entonces, tenemos ya la idea de que además del tratamiento farmacológico existen estos equipos. Y si estos equipos no funcionan, no ayudan para nada, el último recurso es el trasplante cardíaco, que no es fácil, pero por teoría, por la realidad que existe como tratamiento, tenemos que decirlo. Pero no es fácil. Hay que tener un buen receptor, hacer todos los estudios inmunológicos para evitar el rechazo y sobre eso hay que darle un tratamiento muy costoso que significa el trasplante cardíaco. Por eso es que a nivel de Perú es bien difícil que se haga, solamente el seguro hace y eso, ¿no? Entonces, tenemos un panorama de lo que es insuficiencia cardíaca y qué equipos. Fíjense, solamente hemos hablado de insuficiencia cardíaca. En la próxima semana vamos a hablar de shock cardiogénico, donde la situación es mucho más crítica y es casi terminal, y donde los equipos, como ustedes han mencionado, se van a usar. Ahí vamos al grupo que toca, nos va a traer otro tipo de esquema de una tabla de cuándo son las indicaciones, cuándo hay que utilizar estos equipos, ya con precisión. ¿Por qué? Porque estos equipos son costosos. Esto no lo tiene cualquier hospital. Nosotros como Hospital María Auxiliadora no lo tenemos. Segundo, el Seguro Social, que tiene más dinero que nosotros, es salud, creo que tendrá por ahí el ECMO. No creo que tenga Impela. Y eso,
Y los que tienen probablemente son las clínicas privadas, pero tampoco tienen todos los equipos. Pues el ECMO puede tener, el Impela no creo que tenga. Pero sí, lo que sí existe es el DAI y la resincronización. Eso sí tienen, y eso es, digamos, común dentro de la terapia en insuficiencia cardíaca y en aquellos pacientes comprometidos en miocardio, ¿no? Eh, Me parece excelente la presentación, como le digo, han ahondado bastante y traten de ceñirse al tiempo. A ver si hay alguna pregunta para terminar, por favor, para el auditorio. ¿Alguna pregunta para el auditorio? ¿Alguien en que quede duda? ¿Algo? Ana Lucía. Sí, doctor. Tenía una consulta. Si el balón de contrapulsación intratorácico mencionaron que mejora parámetros hemodinámicos como el gasto cardíaco, la perfusión, ¿por qué esto no se traduce a una reducción de la mortalidad en el paciente? A ver, respondan. Doctor, ¿cuál era la pregunta en específico, Lucía, por favor? Sí, si el balón de contrapulsación intratorácico mejora parámetros como el gasto cardíaco, la perfusión, como mencionaste, porque esto no se traduce en una reducción de la mortalidad en el paciente. Ya, es que básicamente no mejora de forma significativa la contractibilidad, por eso no va a revertir la necrosis, por eso se menciona que esto no es un factor que mejore eh, uy, un segundo. Doctor, me disculpa, un segundo, el doctor Avendaño me está llamando por el tema del conversatorio acerca de la historia clínica y le respondo la pregunta después de que le conteste el doctor Avendaño. Por favor. Un segundito, te respondo después de contestar al doctor Avendaño. Yo voy a responder. Yo voy a responder. Fíjense, acá ya entramos en la parte estadística, ¿ya? La parte estadística me habla que en sí la mortalidad no ha bajado porque son casos de difícil, son pacientes críticos, ¿no? Y que el porcentaje realmente de los que sobreviven son pocos. Pero la idea es que ustedes tengan el conocimiento de que existen equipos que se puede usar y hay casos en que sí puede salvarse la vida del paciente. Uno no sabe quién va a ser, porque estamos hablando de pacientes críticos. Por eso es que se usa este equipo. Pero haciendo una estadística, la tasa de mortalidad o la tasa de sobrevivencia no es mucha, pero tenemos que hacer todo lo posible. Y esto lo vamos a ver cuando veamos la semana próxima en shock cardiogénico, cómo lo que uno va a hacer ya es de salvamento ya. Pero uno no tiene que dejar de hacerlo, no, porque está en una situación crítica o de muy deteriorado avance y no poder hacerlo. Tenemos que dar esa oportunidad y hay casos en que se puedan salvar, ¿no? Pero como tratamiento dentro de lo que es cardiología, sí existe. Y eso es lo que ustedes tienen que llevarse. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Karina. A ver.
Ya, a ver, respondo a los opositores. Sí, de hecho, los inhibidores de SGLT2 no solo son efectivos, sino que son básicamente uno de los pilares terapéuticos para pacientes con enfermedad renal crónica. En sí, lo que hacen es reducir la progresión de la misma enfermedad, disminuir eventos renales mayores, em, em, reducen el riesgo de eventos renales en pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 60, reducen la albuminuria, disminuyen el riesgo de lesión renal aguda. Incluso son útiles en pacientes con enfermedad renal crónica, más diabetes tipo 2, con el beneficio de que disminuye la albuminuria y la progresión renal. No sé si yo respondo a tu pregunta. Es, es una, eso es una pregunta adecuada porque casualmente la revisión, y ahí es donde hemos debido centrar porque es la parte práctica que sí ustedes van a tener que ver. Si bien es cierto, tienen que tener conocimiento de qué equipo existe, pero nunca van a ver ustedes manejo de los dispositivos, ¿no? Nosotros no, como cardiólogos, no tenemos esa posibilidad también, por ejemplo, ahora de manejo, pero sí hay que conocer que existen otros equipos. En cambio, sí lo que tenemos a la disposición es la terapia, pues no la farmacológica. Y casualmente los inhibidores de SGLT2 son los últimos que han sido, digamos, innovados dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que esas drogas fueron creadas para los diabéticos. Sin embargo, sus efectos colaterales, en este caso beneficiosos, han demostrado que tenía implicancia en la buena performance cardíaca, en la buena performance renal. Entonces, se han ido por ese lado del estudio tanto renal y sobre todo miocárdico, en la cual mejoran la célula por el mecanismo que hicieron mención. De tal manera que en la actualidad ya el inhibidor de SGLT2, sobre todo en cardiología, se usa como tratamiento de elección. Aún así no tenga diabetes el paciente, se usa. Lógicamente, si es diabético, con mayor razón se puede usar. Su efecto colateral ha salido tan beneficioso que ahorita es el boom, es la droga más reconocida, mejor tolerada y mejor, digamos, aceptada para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Por eso, cuando una de las expositoras mencionaba como los cuatro fantásticos, entra dentro de este tratamiento ya clásico común, esta es el GT2. Entonces, ¿qué bondades más tendrá? En el camino va a ir saliendo. ¿Qué otros fármacos vendrán? Eso es digamos, lo que nosotros vamos a tener como oportunidad en el futuro, sobre todo ustedes, que en el camino van a comenzar a salir medicamentos y probablemente esto que nosotros estamos teniendo como conocimiento de uso de estas cuatro drogas, ya en el camino de repente va a ser 5 drogas o otro tipo de drogas, ¿no? Por eso que tenemos que estar actualizados. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor, para terminar? Porque estamos en hora. ¿Sí? Melanie. Melanie. ¿Está Melanie? Raúl Alexander. Sí, doctor. Bueno, sí, doctor. ¿Se escucha? No está bien tu audio, tu micro. Raúl Alexander. Sí, doctor. No tengo ninguna pregunta.
Muy bien. Por favor, repasen estos datos que su compañero muy bien han expuesto, porque esto sirve de base para entender el próximo seminario. Aquí hay mucho de lo que se va a hablar en el próximo seminario. Y por favor, no esperen a último momento el grupo que le toque la próxima semana, llamarme el sábado, por favor, el domingo, para estar dándole los temas. Los que están ya determinados qué grupo de exponer, ya me están llamando ahora en la noche para yo darle los temas, por favor, ¿ya? Al WhatsApp. Doctor, ¿Ya? ¿Sí? una pequeña consulta. La próxima semana somos 7 grupos y han expuesto ya los 7 grupos, acabaría el día martes. Entonces, el día... Rotan, pues, rotan, siguen en la rutina, pues. Ustedes vean sí, quién... pero, ya. Ustedes Terminaría. vean, La próxima semana también igual va a haber 2 seminarios de exposición. claro, tenemos que terminar los seminarios. Estamos cumpliendo con todo lo que pide la currícula y sobre todo porque son interesantes. Si ustedes se han dado cuenta, nosotros hemos empezado con hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico. Cuadros clínicos que ustedes van a verlo de todas maneras en internado, que van a tener que enfrentar, y son cuadros que sí son comunes, sí lo vamos a presentar, y estamos viendo la diferencia, estamos viendo el tratamiento, que en algunos casos uno es más intenso que el otro, ¿no? Entonces vamos a terminar con lo que es shock cardiogénico. Hay una clasificación excelente en shock cardiogénico. Ya hablar shock cardiogénico, estamos hablando de un paciente totalmente crítico, pues, ¿no? Donde probablemente los fármacos ya no van a tener mucha acción, y aquí entran otro tipo de, digamos, fármacos endovenosos, pero más que nada ya entramos en otro tipo de estado del paciente donde los dispositivos pueden jugar mayor papel de sobrevida para estos tipos de pacientes, ¿ya? Miren, lo dejamos ahí, los felicito, han hecho una buena charla, ¿cómo se llama? Adecúense a lo que les estoy diciendo en el tiempo y un pequeño resumen, ¿ya? Agradezco a todos la presentación, la asistencia, y muchachos, ustedes tienen su clase a las 2:40 para que vayan a almorzar. Por mí me quedaría más tiempo, pero hay que distribuir bien el tiempo, ¿ya? Muchas gracias por la asistencia. Me mandan a mi WhatsApp el Sí, resumen. se lo envío ahorita. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Gracias.